antes de continuar con esta segunda parte, con esta bienaventuranza, yo quiero invitarlo, a aquellos que puedan, para que se arrodillen conmigo para orar. Amante Padre, que moras en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre, ahora y para siempre, Señor. En esta noche, al contemplar, al meditar de nuevo en esta bienaventuranza, te suplicamos, Padre, que tú nos ayudes a entender no solamente en nuestro intelecto, pero en nuestra experiencia espiritual, en qué consiste el tener hambre y sed de justicia. Padre, ayuda a esta congregación, ayuda a nuestros amados amigos que nos visitan, y sé con cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, para que con hambre y sed de lo alto, de lo puro, de lo que viene de ti, Señor, podamos recibir tu palabra, recibir de tu Espíritu. Y, oh Padre, al final también obtener la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos analizando anoche, tomábamos al capítulo 55 de Isaías, versículos 1 y 2, como plataforma para nosotros entender un poco más, estudiar un poco más esa cuarta bienaventuranza. Yo quiero que ustedes noten allí, otra vez volviendo a Isaías, es un libro de 66 capítulos, así que es fácil de encontrar. Y ya hemos venido estudiándolo, ¿no? Si ustedes notan, en esta invitación que nos hace el Padre, nos hace nuestro Salvador, además de las aguas, como estudiábamos anoche, también se nos invita a comprar sin dinero, obtener sin dinero vino y leche. Vamos a ver, así como vimos en el agua, que el vino que se presenta aquí espiritual está muy relacionado con esa bienaventuranza, con esa sed que debiéramos sentir, y que cada hijo de Dios, cada hombre y cada mujer que va a entrar en el reino de los cielos, va a sentir, va a buscar, va a sentir la necesidad del vino espiritual que está invitándonos aquí Jesús. Dice, venid. Creo que lo repite 3 veces en un solo versículo. ¿Sí? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Y otra vez, tercera vez, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así que vamos a meditar un poco en qué consiste este vino espiritual que nos está invitando el Salvador a obtenerlo para nosotros, para que podamos ser partícipe. En la palabra de Dios se presenta el vino
Jesús mismo lo presentó como si fuese en el servicio de comunión que vamos a estudiar este sábado, vamos a tener aquí, Dios mediante. También se presenta el vino como símbolo ¿de qué cosa? De la sangre de Cristo, ¿no? Y en la sangre de Cristo hay poder para redimirnos de todo pecado. Pero voy a dejar ese estudio, esa parte del vino para este sábado, porque vamos a analizar, vamos a participar aquí del servicio de comunión, que dicho de paso, estamos invitando a toditos para que participemos, hagamos preparación para venir y como iglesia, como un solo cuerpo. No se nos ha aconsejado que nadie debe ser excluido de esa fiesta. Es una fiesta de comunión, así que todos están invitados ya de antemano. Entonces, además de que el vino es un símbolo de la sangre de Cristo, aquí también el vino está representado por algo también muy solemne y muy significativo para cada cristiano. Voy a hacer una aclaración también. Tristemente se ha malinterpretado versículos como este. Muchas veces he escuchado, me han dicho, me han preguntado, tanto a través de radio como en reuniones como esta, personas que no han entendido el significado del vino. Y para soportar sus ideas, sus apetitos pervertidos de alcohol, dicen, no, pero la Biblia, Jesús invita a tomar vino. ¿Han escuchado eso? De hecho, hay iglesias, la mayor parte de las iglesias cristianas, supuestamente cristianas, creen, usando versículos como este y otros más, de que aquí se está hablando de un vino, del vino, a vino alcoholizado, fermentado. A la iglesia que venimos, casi todos, no solamente se enseña que el vino es el vino fermentado, sino que se usa en los servicios religiosos. Y para la carne pervertida, suena muy bonito. Una de las cosas que yo me alegraba, me gustaba en el seminario era en el tiempo de la misa. Porque nos daban tomar el vino. Y en las iglesias católicas. Y a los 22 años de edad ya yo tenía una úlcera estomacal. Porque después del vino me fui a tomar alcohol más fuerte. Si no es el vino que habla la Biblia aquí. Usan otro texto. Esto lo hago para aclarar, no solamente para ustedes, sino para aquellos que estarán viendo estas presentaciones. Porque y Norma se acuerda de esto. Hemos estado en iglesias adventistas. Mi hermano Rodi, ustedes están aquí. Personas líderes en la iglesia que se han ido acostumbrando a tomar vino también. Tuvimos ciertas amistades. Decían, no, pero el vino no tiene nada, no es pecado tomar vino. Se usa también en San Juan capítulo 2. Vamos a tratar esto, es una historia muy conocida. Yo te la voy a mencionar así por encima, porque espero, oro al Señor que aquí no tengamos ese problema de que no entendamos que el vino que está hablándose aquí, el vino que se refiere Jesús y que Él le mandó a preparar en las bodas de Caná. Ahí está casi todo el capítulo 2. Jesús fue invitado a las bodas. La llama la boda de Caná. Dicho de paso, ahí encontramos en la Biblia el primer milagro que hizo Jesús. Convertir, ¿qué cosa? Agua en vino. Y capítulos como este, también pasajes como este, son usados frecuentemente
por personas que han ido pervirtiendo sus apetitos en el alcohol. Por aquí no muy lejos de esta iglesia tenemos una congregación que dice: no, el vino es bueno en moderación. Se puede tomar alcohol en moderación. Es como si yo le diera: un poquito de pecado está bueno, un poquito, no mucho. Hasta la hermana Luisa se sonríe, porque es cierto, hermana. Vienen tocando puertas a nosotros, muchos hermanos, amigos, no son hermanos, personajes que usan pasajes como este y dicen: no, aquí habla de vino, mire, dice el vino. Isaías 55 dice: Él nos invita, sí, podemos tomar vino. Y así un sinnúmero de pasajes que sacan fuera de contexto. Se olvidan estas iglesias, esta gente, y aún adventistas muy nominales, de que la palabra vino, primeramente la palabra vino, allá en el oriente, se refería al jugo de uva. De hecho, todavía hay comunidades, hay países. Este servidor ha estado en países donde se me ha invitado a tomar vino. Y la primera vez que estuve por allí, me acuerdo en este momento, cuando estuve teniendo unas reuniones por allá en una ciudad que es muy viñera. Uno de los recursos de ellos naturales es precisamente el cultivo de uva en la ciudad de Mendoza, cerca de Chile, en Argentina. Estuve allí, después fui a predicar a Chile y me encontré con la misma experiencia, pero ya había aprendido que el término para ellos, vino, es precisamente jugo de uva. Sí, cuando estuve predicando en Mendoza, en Argentina, unos buenos hermanos me invitan después de las predicaciones y me dijeron: pastor, ¿gusta de un vaso de vino? Yo me quedé mirándolo y dije: bueno, perdonen, yo no tomo vino. Hace muchos años, desde que entré al adventismo. Me dijo: no, es que mi esposa lo acaba de exprimir, las uvas. Ah, entonces sí, óigame, todavía me saboreo. Qué cosa más rica. Cuando fui a Chile fui buscando el vino. Es uva. No sé si en el Perú también usan ese término, pero lo he encontrado en Sudamérica. El vino, o sea, las uvas, hay un proceso, no sé cómo fue, no le pregunté a la hermana, porque aquí no hay uva, ¿no? No tenemos, pero usa un proceso que lo entran en manera de una tela, ¿sí? Y lo exprimen. Oiga, hermano, qué rico vino. Eso es lo que se refiere en el sentido de vino, pero en Isaías 55 no está hablando de un vino literal de uva. No, hermanos. Vamos a ver en qué consiste ese vino. Dicho de paso, para que entendamos, aún en los tiempos antiguos habían culturas como en Babilonia que sí se servía un vino fermentado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Daniel capítulo 1 versículo 8 dice allí que él se propuso en su corazón no contaminarse con el vino del rey. Claro, con la comida. Pero si aquel vino iba a contaminar, quiere decir que era un vino como fermentado allá en Babilonia. No es casualidad que en la Biblia también se presenta un vino místico, figurativo, así como Cristo nos invita a participar de un vino espiritual, vamos a estudiar esta noche. Así también el enemigo ha querido imitar un vino también contaminado que lo ofrece a través de la Babilonia moderna. De acuerdo a Apocalipsis 17, 1 y 2.
Así que tenemos que tener cuidado cuando entendemos, leemos en la Biblia el asunto del vino. ¿Por qué? Porque tiene más de un significado. Puede aplicarse al vino fermentado, es verdad, pero también puede aplicarse a la uva, el jugo extraído de la uva sin fermentar, que fue lo que Cristo mandó a servir allí. Y también representa al vino que son la pureza del Evangelio. Vamos a ver, la pureza del Evangelio. Porque así como cuando Satanás vio que Cristo quería darnos, nos invitaba a participar de la pureza de su Evangelio, Él viene y prepara otro vino. Pero como todo lo que sale de Él es malo, no trae salvación, no trae sanidad. Entonces, por eso tenemos que advertir al mundo que tengan cuidado de no participar de ese vino espiritual fermentado que Satanás está dándole al mundo entero, que son las falsas doctrinas. Vamos a analizarlo con la Biblia esto, ¿no? Como estamos haciendo cada noche, yendo a la Biblia, y después vamos a ampliarlo con la lupa espiritual, ¿no? En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, vamos entonces a buscar en la Biblia esos pasajes que se representa al vino, pero de una forma espiritual, en un vino bueno, la pureza del Evangelio, la pureza del Evangelio. Mateo 9, primer libro del Nuevo Testamento. Note bien aquí. Todo esto está relacionado, lo estamos relacionando con la cuarta bienaventuranza, porque la cuarta bienaventuranza tiene que ver precisamente con el hambre y la sed de justicia. Vamos a ver, también eso sería otro tema, ¿no? Porque todo esto está relacionado con esa búsqueda que debe venir del corazón, y es algo que debemos pedirle al Señor, como decíamos anoche o en noches anteriores, porque por naturaleza nosotros no vamos a sentir la necesidad de lo espiritual, de lo puro, no. Por eso el hombre carnal, la mujer carnal no entiende esto, y es más fácil aceptar a la persona que quiere estar en la carne, decir, no, aquí habla del vino fermentado, ay, qué bueno, porque yo voy a seguir tomando alcohol. Y no se dan cuenta que están contaminando, están dañando su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Mateo 9, aquí hay una parábola pequeña, 14 al 17. Noten bien cómo Jesús enfrentó en cierta situación a personas que estaban siendo mal dirigidas por falsos maestros. Esto no es nada nuevo. Satanás siempre se ha empeñado en tratar de duplicar, como ya dije, lo de Jesús. Satanás vio que estudiando las Escrituras, él veía que Cristo estaba a punto de aparecer, presentar en su misma vida, en persona. Jesús venía a personificar el Evangelio. Él era el verbo de Dios. Es el verbo de Dios. Él es Dios, dice Juan, capítulo 1. Y Satanás se preocupó tanto que levantó una falsa religiosidad en los días de Cristo. Y Jesús tuvo que hacerle frente a esa falsa religiosidad. Así también ahorita Satanás está estudiando las profecías
y está viendo las señales. Él mismo está tratando de crear caos por donde quiera, confusión por donde quiera, muerte por donde quiera, tragedias por donde quiera, indolencia espiritual por donde quiera. Aún dentro del profeso pueblo de Dios introduce soñoliento espiritual, indiferencia religiosa, porque él sabe que Cristo está a punto de aparecer. Y él sabe también que Cristo le ha dado a esta última generación unas verdades puras del Evangelio, que está representado por el vino puro de Cristo Jesús. Note bien cómo dice aquí. Mateo 9. Dice el versículo 14. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, hablando de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los fariseos eran expertos en ser unos hipócritas religiosos. Sí, es verdad que ayunaban muchas veces, pero ¿sabe por qué ayunaban ellos? ¿Para qué? ¿Para qué usted cree que ellos ayunaban? Claro, son preguntas retóricas, pero también pueden contestarlas. Yo lo voy a presentar aquí para que quede grabada. Era para hacer alardes de que ellos eran más santos que el resto del pueblo. Y Cristo expuso esa hipocresía que tenían los fariseos. Lo desenmascaró. Dios, sí, ustedes que ayunan, están ayunando, son unos hipócritas. Los fariseos habían hecho de los mandamientos de Dios cargas. Añadían cargas. ¿Para qué? Para hacerse creer delante del pueblo que eran más fervorosos que los demás del pueblo. Le añadieron cargas al cuarto mandamiento, al quinto mandamiento, todos los mandamientos. Los fariseos. Y noten la respuesta. Ahora Jesús le va a presentar, le va a dar una respuesta a través de esta pequeña parábola. Y Jesús, dice el versículo 15, les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús se estaba presentando como el esposo de la esposa. ¿Quién era la esposa en aquel entonces? ¿Quiénes estarían representados por la esposa? Ellos, esos discípulos de él, su verdadera iglesia. Aquí Jesús, inmediatamente los fariseos empezaron a entender que Jesús quería desasociarse de ellos. No porque que Jesús no quería alcanzarlo. Claro, Jesús quiso alcanzar a todos. Pero ellos se estaban ubicando de una manera tan y tan lejos del maestro, que Jesús dice: mira, los discípulos míos tienen al esposo. Y por eso no es tan triste. Porque otra cosa que hacían los fariseos era que cuando ayunaban se ponían cabecibajo y como estoy ayunando y estamos ayunando, y la gente decía: oye, pero qué piadosos son esta gente. Por eso Jesús le dijo: cuando usted ayuna ahora, lávese bien la cara, el rostro, para que los hombres no vean lo que usted está haciendo. No quiere decir con esto, hermanos, que como iglesia no debiéramos hacer ayuno. Pero no lo hacemos para presentarle a la gente que la iglesia del Evangelio Eterno, mira que somos más piadosos que... No, hermanos. El ayuno tiene que ser... Para el ayuno debe haber un propósito espiritual.
es para acercarnos más a Jesús. Es para consagrar mejor nuestras vidas. Es para que resalte Jesús y no nosotros. Pero los fariseos hacían todo lo contrario. Ellos lo hacían todo eso para resaltarse. Y el pueblo, como hoy día, le gustaba a la mayor parte del pueblo ese tipo de religiosidad. Por eso es que los servicios religiosos que aún se hacen en la iglesia católica son tan atractivos. La gente ve al cura ahí echando ese humo para arriba y para abajo y haciendo 20,000 señales y con su vestimenta tan majestuosa. La gente dice, yo lo decía, esto es Dios en la tierra aquí. Es Dios con nosotros. La historia se repite, ¿eh? La historia se repite. Entonces aquí viene Jesús y le presenta esta parábola pequeña de 2 versículos. Bueno, 3. Dice el versículo 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo 9, 16. Versículo 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y el otro se conservan juntamente. ¿Qué era lo que estaba Jesús diciéndole aquí, en esta pequeña parábola? ¿Qué fue lo que Cristo quiso enseñar en aquel entonces y nos quiere enseñar a nosotros hoy con esta pequeña parábola de los odres viejos y los vinos nuevos y los paños y el remiendo de paño nuevo en vestido viejo? ¿Qué fue lo que Cristo quiso enseñarle? Porque el vino nuevo, recuerden, Jesús estaba tratando de contrarrestar 2 corrientes que ambas se estaban presentando ante la gente como que venían de Dios. Una corriente era de tradiciones, de cargas religiosas, de legalismo, porque el fariseísmo, los fariseos se esmeraban, se preocupaban por lo externo. Ellos querían ganar la salvación, o pretendían ganar la salvación a través de una estricta conducta religiosa. Eso vino. No. Jesús exige obediencia perfecta, pero no como un medio para ganar la salvación. Él exige que seamos obedientes a Él, porque ya Él ha tenido cabida en nuestros corazones. Y entonces, en vez de exaltarnos nosotros, en vez de presentarnos ante el pueblo como los instrumentos ya de salvación, vamos a presentar en nuestra vida a Jesús, que Él es el consumador de nuestra fe. No hay diferencia. Por eso Satanás se ha empeñado y hay tanta confusión hoy día. Cuando usted le habla del sábado a la gente, usted le habla de los mandamientos y dice: que usted es un legalista, usted es un fariseo. No, hermanos, hay una gran diferencia entre el fariseo y el cristiano. El fariseo trata de obedecer a Dios para exaltarse a sí mismo. El cristiano obedece a Dios para exaltar a Jesús. ¿Ven la diferencia, César y Jenny? ¿La ven? Manuel y ustedes ahí, cada uno. ¿La vemos, Alberto? ¿Vemos la diferencia? ¿Qué más podemos encontrar en cuanto al vino? Porque esto es muy importante que lo entendamos, mis amados.
¿Ah? Entonces el enemigo ofrece un vino, así como lo estaba haciendo con los fariseos, un vino fermentado. Y aquellos que habían recibido, que estaban recibiendo todas esas tradiciones, todo ese legalismo, están representados por esos odres viejos, una vasija. Los odres eran hechos como de cuero. Y no sé, ustedes han visto algún cuero cuando se pone bien viejo, reseco, se estrella, se rompe. Así Jesús representó, y eso, imagínense, peor todavía. Peor todavía se estaban sintiendo aquellos hombres. Porque Jesús estaba diciendo, mis doctrinas, la pureza del evangelio no puede entrar en ustedes, no puede ser recibida por ustedes, porque ustedes están llenos de hipocresía, llenos de tradiciones, llenos de legalismo. Están llenos, eran sepulcros blanqueados, me dijo eso, esos, que por fuera se veían como muy blanquitos, pero por dentro estaban llenos de aves de rapiña. Los odres, mis hermanos, están representados entonces, en aquel entonces y ahorita y ahora, por aquellos hombres y mujeres que vaciándose de todo lo que no es puro, vaciándose, no porque ellos lo hacen, no es una obra por uno mismo, recuerden, es una obra que uno busca con sed. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de ¿qué? De justicia. Usted la busca, la pide, es como el niño. Anoche tratamos de ilustrar un poquito con un poco de hambre que hemos pasado. Pero la mejor forma de ilustrar esto no es con un adulto, es con un niño. ¿Se acuerdan ustedes que han tenido un niño? ¿Han visto un niño con hambre? Cuando nacieron dos niños, Mirtica y Adalberto, y tenían hambre. ¿Cómo tú sabías que tenían hambre? Porque desesperadamente andaban buscando la leche. Desesperados se ponen. Hambre y sed de justicia. Hermanos, entonces aquí Jesús, cuando dice, no echan vino nuevo en odres viejos. Triste, qué tristeza para Jesús. Era tener que representar a seres que él estaba tratando de alcanzar como esos odres. Lo que él estaba diciendo también era, ustedes se han ubicado, se han resecado tanto en las tradiciones, en el pecado, que no están permitiendo que entre la pureza de mi evangelio en ustedes. Yo pregunto en esta noche, ¿estarán nuestras vidas también tan llenas de cosas que estamos impidiendo ser esos odres, esos vasos en los cuales puede entrar Jesús con la pureza del evangelio en nosotros? ¿Acaso estaremos corriendo peligro nosotros también de convertirnos en esos odres resecos que no estamos dando cabida, que la pureza, la santidad, la nobleza del evangelio pueda tener cabida en nuestras vidas, hermanos? Recuerden, la historia se repite y estas cosas están escritas para nuestra amonestación. Por eso a veces no entendemos el por qué personas que están llenas de tradiciones, llenas de prejuicio religioso, llenas de emoción, creen que la religión es una emoción. Creen que el amor de Cristo es una emoción. Creen que el Espíritu Santo es una emoción. Entonces, no están preparados para recibir las verdades del evangelio. Y están representados por un vino, entonces, un vino que está malo, un vino fermentado. Y Jesús quiere que nosotros seamos odres nuevos para que pueda recibir la pureza, las doctrinas
del Evangelio. Hermanos, Jesús también nos invita, y en el libro mismo de Isaías, a comprar sin dinero, dice también, leche. La leche. Así que estos dos símbolos, estos dos elementos ahora, así como el agua, las aguas, podemos ver que tiene que ver con esa bienaventuranza, con esa sed que debiéramos sentir por lo que es justo, por lo que es noble, por lo que es bueno, por lo que es la pureza del Evangelio de Jesús. Nota bien, en esa invitación, venid y comprad sin dinero. También leche, dice aquí. La leche, como vamos a ver, primero es un símbolo de la palabra de Dios. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Pedro, versículo muy conocido. Primera epístola de San Pedro, está uno de los libros casi últimos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, compara la leche y la presenta como símbolo de la palabra de Dios, tal como está presentada. La palabra sencilla, presentada así en la palabra. Dice aquí el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, otra vez, ¿como qué? Como niños recién nacidos. Otra vez, esos niños cuando están recién nacidos, ¿cómo buscan con esa ansiedad la leche? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero aquí también nos da una advertencia. Esa leche espiritual, mi hermana María y mi hermana Miriam y cada uno de ustedes aquí, o ustedes que van a mirar esto por allá, esa leche debe estar, dice, no adulterada. ¿Por qué será que Pedro nos advierte? Primero nos invita, nos dice que debemos de buscar como niños recién nacidos la leche espiritual. Y dice, pero no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, Pedro aquí nos habla que nosotros debiéramos desear la palabra, el Evangelio, como esa leche espiritual no adulterada. Él sabía que el enemigo iba a tratar de adulterar la palabra de Dios. Teníamos una hermanita que hace años se murió ya, muy fiel, una de las fundadoras de este ministerio, de esta iglesia, muy querida por nosotros. Creo que los hermanos Osvaldo y Miriam llegaron a conocerla, al Palmira. Ustedes la conocieron, ¿verdad? Y ustedes también se acuerdan de ella. Hermanita fiel, esposa de un ex ministro adventista que la había abandonado por otra mujer. Y él decía que iba para el cielo, aún con la otra mujer que había tenido. La hermanita fiel, murió fiel. Y ella decía: pastor, el problema que nos hemos enfrentado ahora es que se nos ha estado dando en nuestras iglesias por allá leche, sí, pero leche muy aguada, leche muy mezclada con agua, decía ella. Ya no es leche, es agua con leche, en vez de leche con agua. Entonces Pedro aquí nos presenta que debemos buscar como niños recién nacidos esa leche espiritual, pero que no sea adulterada. Las enseñanzas de Jesús, la palabra de Jesús. Pablo presenta la leche también como un símbolo para Pablo, que era un poquito más profundo que Pedro. Le gustaba profundizar un poquito más a Pablo,
Dice, él presenta la leche como un símbolo de una enseñanza bien simple. Sí, en la palabra de Dios, pero simple, sencilla. Nota cómo dice Pablo, 1 Corintios, cómo la presenta la leche. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice acá: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estaba hablándole, escribiendo la iglesia cristiana en Corintio. Y él dice, ustedes que todavía andan en la carne, ustedes tengo que hablarles como si fueran niños. Y dice él, sigue diciendo el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Había un problema serio en la iglesia de Corintio. Habían divisiones, contiendas, celos, envidias. ¿Por qué fulano de tal es un diácono o un anciano? ¿Por qué él es un maestro? ¿Por qué ella es una, qué sé yo, diaconisa? Y porque envidia. Habían recelos entre unos y los otros. Hermanos, aquí hay palabras de advertencia para cada uno de nosotros, hermanos. A través de toda la Biblia vemos personajes que se levantan con supuestamente un fervor, pero muchas veces un celo y una envidia. Y eso no es de Jesús. Pablo dice, tuve que tratarlo a ustedes dándole una lechita, porque no podían soportar las cosas más fuertes. Ojalá que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia que esté preparada, y la visita que venga a nosotros nos preparemos, y que no tengamos que andar todavía bebiendo lechita, sino que estudiemos, hermanos, las cosas fuertes, las profecías fuertes que vienen, que nos prepararán y que nos harán, ¿qué cosa? Estemos presentados como esos odres nuevos, ese cuero nuevo, ese envase nuevo que pueda soportar la belleza del Evangelio de Jesús, tal como está para este tiempo. Que podamos entender, que podamos oír, que podamos presentarle al mundo las verdades que tiene para este tiempo. Pero muchas veces nosotros vamos y queremos ser tan cuidadosos que dejamos de presentarle las verdades a la gente y presentamos una lechita media aguadita allí, ¿no? A la gente. Hermanos, el tiempo está cerca, los días se acortan, las señales de los tiempos nos dicen a una que Cristo está a las puertas. La gente necesita conocer la pureza del Evangelio tal como está en Cristo Jesús. La gente necesita saber que el Satanás ha querido contrarrestar la belleza del Evangelio, del vino puro de Jesús con doctrinas falsas. Presentarle a la gente que hay un vino que hay que escapar de él, espiritual, que es el vino de Babilonia, las enseñanzas de Babilonia, el Evangelio de Babilonia. Hermanos, en el libro de Hebreos, Pablo todavía sigue comentando de esto. Rapidito allí en Hebreos, capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos 5, un poquito antes de Pedro ahí. Antes de Pedro, antes de Santiago. Capítulo 5. Nos habla allí. Capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Note bien? Como dice allí el apóstol Pablo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tendréis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Otra vez Pablo amplía este concepto. La leche, por un lado Pedro la presenta como las doctrinas cardinales, la palabra tal así expuesta. Pero Pablo va un poquito más profundo y dice, y presenta la leche como doctrina pero sencilla, lo que uno debe empezar a veces a hacer. Mi esposa y yo estamos estudiando con una pareja una linda pareja, pero los pobres no entienden nada de la Biblia, nada. Entonces yo le dije a mi esposa, tenemos que empezar a explicar a esta gente qué es la Biblia, que puedan tener un concepto claro, que la Biblia es la palabra de Dios, que es Dios hablándonos. Pero hermanos, cuando venimos ya a la iglesia, no vamos a seguir, como dice Pablo aquí, tratando todavía de enseñarle, mira que Cristo nos habla a través de la Biblia. Miren, mi hermana Jenny, que Cristo, sí, ya, cada uno de nosotros debemos saber eso. Ahora vamos a ver qué es lo que Cristo nos habla para este tiempo. Sacudir a la gente, decirle que el tiempo está cerca, que el juicio de Dios está a la puerta, que Satanás se ha levantado con una organización bien grande y ha querido introducir un vino fermentado a la humanidad. Sacudir a la gente, hermanos. Jesús sacudió el fariseísmo de sus días y lo presentó como esos vasos, como esos odres secos, rotos ya, y si eran rotos ya eran inservibles. Inservible. Note bien. Déjenme compartir con ustedes. Deseo a toda la gente capítulo 28. Hermano, por eso es que mucha gente a veces no le agradan estos. Porque esta señora hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero nos habla hoy. Va contra todo aquello, hermano. Note bien lo que dice aquí. En capítulo 28 dice 244. Vamos a leerlo rapidito. 244. Note bien cómo amplía este concepto, hermanos, del vino, de ese vino. Esos elementos espirituales que se estaba hablando aquí. Dice en 244, el párrafo 2 dice, continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo, y repite la parábola, ¿no? Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Sin darse cuenta, los discípulos de Juan estaban siendo enredados con las doctrinas del fariseísmo. Y por eso dicen ellos, se querían identificar con los fariseos. Dicen, mira, nosotros los fariseos ayunamos varias veces. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Era una de esas tradiciones que ellos tenían, como ya explicábamos, no con el verdadero sentido que Cristo quería que llevasen al ayuno. Entonces dice aquí el mensaje de Juan Bautista, no había de entretejerse con la tradición, una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría hacer, sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Ni tampoco podía unirse los principios de la enseñanza de Cristo. Noten bien, hermanos, esto es muy importante. Esto fue verdad presente en los días de Jesús y es verdad presente hoy. Sí, hoy cuando Satanás ha inventado un montón de creencias religiosas allá afuera.
Un montón de vino fermentado lo está presentando al mundo. Y eso ha querido Satanás meterlo aún dentro de nuestras filas. Cristo no había de cerrar la brecha hecha por las enseñanzas de Juan. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo: nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De la otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará. Los odres que se usaban, etcétera, etcétera, explica qué tipo de odres eran. Ya lo explicamos. En esta ilustración familiar, Jesús presentó la condición de los dirigentes judíos. Pero vamos a hacer una pregunta. Era la condición de los dirigentes judíos, pero ¿acaso no es hoy también la misma condición espiritual que prevalece? ¿Por qué en esa iglesia que tuvo el hermano hablando en los testimonios no querían que él les siguiera explicando a sus miembros ahí la doctrina del sábado? ¿Por qué? Porque la tradición de la observancia y de mandamientos de hombres ha estado introducida no solamente en esa iglesia que hablaba mi hermano Rodi, sino en las iglesias llamadas cristianas. Por eso no se permitía. Porque el mundo va en oposición a las presentaciones de la verdad del primero, segundo y tercer ángel. ¿Por qué? Porque va en contra de las tradiciones y de las enseñanzas que está representado por ese vino fermentado. Una leche ¿cómo? Adulterada, hermanos. El vino fermentado, la leche adulterada, representan toda doctrina, toda enseñanza que no va de acuerdo a la pureza del evangelio. Y Cristo quiere que nosotros seamos ¿qué? Odres. Sí, pero odres como nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos a través de esa sed, de esa hambre, de sed de justicia, podamos estar listos para ser un recipiente nuevo, una nueva criatura en la cual pueda morar Cristo con la pureza de su evangelio. Un vino puro, hermanos, una leche no adulterada. Y entonces estaremos listos para que en un día no muy lejano, Cristo pueda también depositar en nosotros, o que siga depositando en nosotros, hermanos, el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía que tanto necesitamos, como se habló en los minutos de oración. Mañana, hermanos, vamos a tratar de terminar esta bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza, porque todo esto está relacionado con la justicia. En sí, todo esto es para que nos fuéramos preparando, para que entendamos o llegamos a entender un poquito más profundo qué significa el tener hambre y sed de justicia. Que Dios nos ayude y mañana vamos a venir tempranito y podamos entonces presentar la tercera parte de esta cuarta bienaventuranza, siendo que, y ahí nos vamos a ir preparando para el sábado, servicio de comunión, y también tener una vigilia al final, terminar a las 7 de la noche. Así que vamos a acordarle también a ustedes que yo les he ido hablando, a algunos de ustedes que tengan una presentación para la vigilia. No se olviden, eso puede ser una meditación, no tienen que, ¿ok? Y vamos a gozarnos en el Señor. Cuando terminemos esta semana, que seamos estemos más preparados para recibir la pureza del evangelio, el vino, el agua, la leche en nuestros corazones. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de los humildes, Padre, en esta hora te suplicamos que tú nos prepares, que ponga en nosotros, como tú dices en tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, sabemos que en nosotros no hay nada bueno
En nosotros no hay en nuestra carne no hay nada que querramos hacer para que seamos esos odres nuevos, pero en ti hay poder. Por eso estamos suplicándote a ti que ponga en nosotros ese querer, tener sed de tu palabra, sed de tu evangelio. Oh Padre, saca de nuestros corazones, de nuestras mentes, toda impureza, toda prejuicio, todo pecado, para que podamos ser odres, vasijas, en las cuales tú puedas depositar esta verdad presente que tú tienes para estos últimos días. Todas estas bendiciones te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.